Amén, amén. Le damos la bienvenida a todos y a aquellos también que se están uniendo en este culto para la gloria y la honra del Señor. Rendimos culto al Rey de Reyes, Señor de señores. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Eso, vamos. Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. De nuevo, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Eso, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Amén, amén. Deme brillando, Señor, deme brillando, hasta que baje del cielo con poder. Deme brillando, Señor, deme brillando, hasta que baje del cielo con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, yo te seguiré. Yo te seguiré, oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en ti refugio tendré. Eso. Deme brillando, Señor, deme brillando, hasta que bajes del cielo con poder. Deme brillando, Señor, deme brillando, hasta que del cielo con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Yo te seguiré, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en ti refugio tendré. Vamos a hacer. A ver, lo quiero ver, hermanos. Prenda su cámara. Alabe al Señor. Desde el pronto amanecer hasta que se ponga el sol, alabar el nombre de Dios. Desde el pronto amanecer hasta que se ponga el sol, alabar el nombre de Dios. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez. Todo el mundo alabar. Bendito sea el Señor, Lenny, y su nombre alaben otra vez. Todo el mundo alabar el nombre de Dios. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se ponga el sol,
de Dios. El nombre de Dios. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Pues mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo. Una vez más. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Amén. Al cual amor nos ha dado el Padre al hacernos pueblo de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos pueblo de Dios. Al ser llamados pueblo de Dios. Al ser llamados pueblo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos pueblo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos pueblo de Dios. A ser llamados pueblo de Dios. A ser llamados pueblo de Dios. Una vez más. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos. A ser llamados pueblo de Dios. A ser llamados pueblo de Dios. Pueblo de Dios. A ser llamados 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 pueblo de Dios. Amén. Vamos a, antes de iniciar este mensaje, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos das un día más. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho hijos tuyos. Nos has hecho pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido, Padre, para nosotros poder llevar la luz de Cristo a otros. Oh Dios, gracias, gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, para ser
de tu familia, Padre. Y por eso, Señor, queremos, Señor, que nosotros podamos siempre, en todo momento, guardar ese pacto que tú hiciste con nosotros. Y que nosotros podamos mantenerlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que así, Señor, tú te goces del actuar de tus hijos, para que tú te enorgullezcas del actuar de cada uno de nosotros, aquellos que no hemos arrepentido, aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús, creído en lo que Él hizo por nosotros, Padre. Oh Dios, hasta que tú vengas a buscarnos, a buscar a tu iglesia, a cada uno que ha clamado, a cada uno que ha prevalecido hasta el final, Padre. Gracias, gracias. Y por eso, Señor, en esta mañana, Padre, que nosotros podamos siempre darte adoración, alabanza, Señor, en comunión contigo, uno con otros, en esta plataforma, Padre. Oh Dios, porque tú eres Dios y tú eres omnipresente y tú estás en cada hogar de cada cámara aquí. Tú estás en cada lugar de nuestros corazones también, Padre. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos, no suelo en los mensajes que el Espíritu Santo pues pone en nuestros corazones, yo no suelo poner presentaciones, pero hoy, hermanos, hoy quiero y sé que algunos escriben, sé que muchos hermanos, cuando uno está delante en el púlpito, uno lo ve. Los hermanos tienen su libretita, tienen su agenda y escriben, ¿ya? Porque eso nos ayuda, hermanos, a repasar. Y recuerden también que el hermano Ramón en la semana, de repente como lunes, martes, más tardar miércoles, pone nuevamente el sitio para ver los mensajes, para ver el culto, si de repente usted no pudo verlo. Así que es muy bueno hacer eso, hermano. Siempre estar repasando y conectándonos, reconectándonos con Dios. Y de esto es lo que queremos hablar. Hermanos, el título del mensaje le pusimos guardar el Nuevo Testamento. Guardar el Nuevo Testamento, guardar el nuevo pacto, ¿sí? Pero antes de hablar de testamento y antes de hablar de pacto, hermanos, definir lo que significa la palabra religión. Muchas veces, hermanos, mal utilizamos la palabra ya en un concepto de repente que tenemos en nuestra mente de la palabra religión, ¿sí? Y hablamos que es algo metódico, que es algo que reglas, leyes, que todos los días de repente lo hacemos sin ton ni son, ¿ok? Que de repente lo hacemos religiosamente, porque hemos visto otras religiones, hemos visto otras denominaciones que de repente utilizan esa palabra así, sistemática y metódica. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, espero que se ve, ¿verdad? Dice allí, religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Pero si nosotros vemos
y nos vamos a lo que es la etimología de la palabra religión, ¿sí? Dice que religión proviene del latín religare, y hay dos palabras allí, ¿sí? Re, que significa de nuevo o volver a hacer algo, y ligare, que es igual a conectar, ligar, religare, igual a reconectar, nuevamente a unir, nuevamente a ligar. Entonces, hermanos, Dios creó un plan de reconectarse con el hombre debido al pecado cometido en el Edén. Dios creó su plan de reconectarse con el hombre debido al pecado cometido en el Edén. Ese religare, ese conectar de nuevo, porque él estaba unido antes de que Adán pecara, ¿ya? Dios estaba con él y podía llegar junto a él. Pero una vez que él desobedeció las leyes, desobedeció los estatutos, desobedeció lo que Dios le dijo, Dios creó su plan de reconectarse con el hombre. ¿Okay? Y hermanos, en Isaías 59, 1, 2, ahí está, hermanos, pueden buscarlo en su Biblia, pero también puse los versículos para que usted lo anote y lo lea allí mismo. Dice Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en la Reina Valera, miren lo que dice el título del capítulo, confesión del pecado de Israel. ¿Ya? Y sí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios siempre estuvo dispuesto a reconectar, a hacer esa religión, esa buena religión, esa reconexión con el pueblo de Israel. Pero las iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, la religión no significa entonces, hermanos, reglas, leyes, tradiciones. Es una experiencia, es una vivencia y comunión con Dios para reconectarse con Él. Hermanos, en el mundo hay alrededor de 30,000 religiones. Haciendo un estudio, hermanos, en el mundo hay 30,000 religiones. Y a esas religiones, hermanos, dentro de esas 30,000, también entran las denominaciones, hermanos. Las denominaciones, ¿sí? Católica, pentecostal, bautista, testigo de Jehová, llámese mormones, llámese secta o no, son religiones. Y hay algunas que sabemos, pero hay otras, hermanos, que ni siquiera usted sabe que existe una religión. Entonces, hay más o menos como 30,000 religiones en el mundo. Algunas que no se reconectan con Dios y otras que se quieren reconectar con Dios a su manera. Se quieren reconectar con Dios a su manera, hermano. Entonces, ¿Dios acepta la religión? Sí. Dios acepta la buena religión, la verdadera religión. El actuar como hijos de Dios es una religión que nosotros hacemos, hermano, para reconectarnos con Él, según lo que dice el significado y la etimología de esa palabra, reconectarnos, ¿sí? Pero hay muchas religiones, hermano, ¿ya? Creadas por hombres, en donde piensan con sus doctrinas y sus falsas enseñanzas, que esa es la mejor manera de reconectarse, ya sea con la naturaleza, ya sea con un animal, ya sea con los astros, el dios sol, que el dios la luna, que el tigre, que el oso, y algunos de repente quieren reconectarse con ese Dios
pero que no utilizan la palabra, que utilizan otros argumentos y pensamientos carnales, otros libros para reconectarse con Dios. ¿Y cuál es el libro por excelencia para reconectarnos con Dios? Su palabra escrita. Su palabra escrita, hermano. Y ahí es donde vienen diferentes, Russell, ¿ya? José Smith, ¿ya? Los mormones, Russell, los testigos de Jehová, y así muchos otros, ¿ya? Que han querido, ¿ya? Atraer a las personas, hermanos, para crear una falsa religión, para que supuestamente se reconecten, y a veces ni con Dios, a veces se reconectan con ellos mismos, ¿sí? Pero Dios acepta la religión, hermano. Nosotros tenemos que ser religiosos, sí, pero no de la forma y el concepto que cree la gente de que es algo sin ton ni son, de que es algo metódico, de que es algo sistemático, pero sí, Dios la acepta. ¿Dónde podemos ver eso, hermanos? Aquí en Santiago 1, 26, 27. Hermanos, si alguno se cree religioso, dice Santiago, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ahí lo vemos, hermano. Si alguno se cree religioso, hermano, si usted se cree religioso, si usted se cree que con su actuar usted se está reconectando con Dios, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y mire qué dice, y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está, hermanos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Dios acepta una religión, acepta la buena religión, acepta el actuar para reconectarse con Dios, y dice visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. En el seminario que estamos tomando, hermanos, de Washington, allá en Washington, el hermano pastor nos decía que en Estados Unidos no hay orfanatos. No hay orfanatos. Yo me quedé así como que no hay orfanatos. Sí, eso de orfanatos se creó en Latinoamérica, en los mundos hispanos, ¿ya? De repente aquí en Panamá podemos decir que Hogares Crea, Malambo, ¿ya? Aquellos niños que de repente los padres, pues, algunos los botan, los dejan en la calle y cosas así, y los llevan a orfanatos. Entonces el pastor nos decía que por eso ya las iglesias allá en Estados Unidos, más estas iglesias bautistas, entonces hacen estos intercambios y estas conexiones con las iglesias acá para venir a los orfanatos, ya usando literalmente ese versículo. ¿Ya? Lo que hay en Estados Unidos son foster home, le dicen, ¿ok? En donde los niños los llevan a hogares sustitutos, no son orfanatos, los llevan a hogares sustitutos, dicen ellos. Pero como allá no hay orfanatos como tal, entonces ellos vienen ya para querer hacer literalmente lo que dice la palabra de Dios allí, ¿ya? Pero curiosamente dice, ¿ya? La religión pura, hermano. Ahí lo dice Santiago. Hay una religión, sí hay una religión, hermano. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar una religión, esa que está allí, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Guardarse sin mancha del mundo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Por eso, hermanos, testamento. Testamento. ¿Qué es un testamento?
Ahí está. ¿Qué es un testamento? De testamento, hermano, buscando en el diccionario, es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes. Esa es la definición más corta que de repente pude buscar de tantas. Dice, declaración. Tú declaras, ya, en un testamento, tú estás declarando voluntariamente, ya, una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes. Hermanos, y si hacemos una síntesis del Antiguo Testamento, voy a hacer una síntesis rápida, un resumen. Lo podemos resumir así. Adán pecó. Hermano, después que Adán pecó, dice, después pasaron 9 generaciones y aparece Noé. Después aparece Abraham. Le sigue Isaac, después Jacob. Jacob tiene 12 hijos. ¿Me siguen, hermano? Dios cambia el nombre de Jacob a Israel y los 12 hijos llegan a Egipto. ¿Ok? Y después aparece Moisés. ¿Ya? Y recuerden que llegó primero ¿quién? De los 12 hijos, ¿quién llegó? José, ¿se acuerdan? Primero llegó José y después llegó todos los otros hermanos con su papá Israel. ¿Ya? Y estuvieron en Egipto. Y en el desierto, Dios hace pacto, un testamento, una promesa. Dios la hace, hermanos, con el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Y cuál es ese pacto? ¿Cuál es? En Éxodo 19, 3 a 6. ¿Cuál es el pacto? El pacto está allí en Éxodo 19, 3 al 6. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios allí. ¿Ok? Allí Dios, como dijimos al principio, quiso y buscó la forma de reconectarse con el pueblo de Israel, haciendo un pacto, haciendo una promesa, haciendo un testamento voluntario por su máxima creación. Pero miren lo que sucedió. Creo que sabemos lo que sucedió, pero es bueno, hermanos, y se los digo así porque miren lo que va a pasar después. Dios le da 2 condiciones al pueblo de Israel. 2 condiciones. Uno, dar oído a la voz de Dios. ¿Ok? Dar oído a la voz de Dios. ¿Ya? Dice el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿ok? Esa es la primera condición. Y la segunda, guardar el pacto. ¿Sí? Ahí lo dice. Y guardaréis mi pacto, ¿ok? Dios le da al pueblo de Israel 2 condiciones. Dar oído a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y guardar el pacto. Y si el pueblo de Israel, hermanos, sígame, y si el pueblo de Israel hacía esas 2 cosas, ¿qué serían para Dios? ¿Qué serían para Dios? Especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. Ahí lo dice. ¿Ya? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, hermanos, sobre todos los pueblos que estaban alrededor, porque mí es toda la tierra. Y dice el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y gente santa. 3 cosas. Solamente había que dar oído a la voz de Dios, escuchar
guardar el pacto para que el pueblo de Israel fuera especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. Hermano, ¿qué dice 1 de Pedro 2:9? Ahí está. Ven cómo se está conectando la cosa. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿a quién se le está diciendo eso en 1 de Pedro? ¿A quién se le está diciendo eso en 1 de Pedro? ¿A los israelitas? ¿A los judíos? Y miren lo que dice Éxodo 19:8. Éxodo 19, ahí mismo el versículo 8. ¿Qué dijo el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Hermano y hermana que está aquí. Cuando usted compra un artículo, cuando usted compra un televisor, usted compra un teléfono, usted compra, siempre viene el manual dentro. Y siempre se ha dicho, aunque últimamente no, pero siempre se ha dicho que al panameño no le gusta leer. Siempre han dicho eso, yo no sé. Dije que en la invasión cuando hubo el saqueo, todas las bibliotecas, nadie saqueó biblioteca, porque ¿quién quería libro? Nadie quería libro. Pero hermano, cuando uno compra algo, uno no lee el manual. Uno comienza a tocar botones y uno comienza creyendo que uno sabe, ¿ya? Es más, hermanos, preferimos decirle a otro que nos enseñe, pero ahí está el manual. Entonces, ¿por qué no leemos el manual? ¿Y qué decía el pueblo de Dios? El pueblo de Dios dijo, lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero ¿cómo lo van a hacer si no leyeron las leyes de Dios? ¿Cómo lo van a hacer si no leyeron el pacto de Dios? Así mismo somos nosotros muchas veces. Tenemos el manual, pero no queremos leerlo. Tenemos el manual y preferimos que venga alguien y un neófito u otra persona que sacó una doctrina de yo no sé dónde qué, y comenzamos a adorar, ya comenzamos a congregarnos y comenzamos a adorar al sol, a los animales, a la luna, a las estrellas o a las mismas personas, ya cuando se autodenominan apóstoles, se autodenominan ungidos de Dios, se autodenominan muchas otras cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no leemos el manual, porque no leemos el pacto, porque no leemos las promesas de Dios. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Sí. Todo lo que diga Dios, nosotros lo vamos a hacer. Tenemos el manual. Y muchas veces, hermano, tenemos un teléfono. Poniendo el ejemplo del teléfono. Hermano, tenemos un teléfono que nada más lo usamos ¿para qué? Para llamar y recibir llamadas. Pero ahora con tanta tecnología, el teléfono puede hacer muchas cosas que usted no sabe. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede hacer muchas cosas en tu vida que a veces tú no sabes. ¿Pero por qué? Porque simplemente no queremos estudiar. Simplemente no queremos leer el manual. No queremos leer el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero seguimos, hermanos. ¿Qué sucedió después? Esto está interesante. ¿Qué sucedió después? ¿Hizo el pueblo caso? ¿Habrá hecho el pueblo, habrá el pueblo escuchado esto? Miren lo que dice Éxodo 24. Si usted se va a Éxodo 24, anótelo y lea lo que está ahí para no perder tiempo, hermano, porque sabemos que el tiempo es. Éxodo 24, del 5 al 8 dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones
y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso lo dijo el pueblo. Eso lo dijo el pueblo de Israel, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermano, ¿quién ha pasado por el matadero? Usted ve cuando estos carniceros llevan la carne aquí todos llenos de sangre, que uno dice de que guácala, uy, qué asco, qué asco. Moisés, como dice ahí la palabra, Moisés roció al pueblo. Hermano, una parte de la sangre cayó en el propiciatorio y la otra, con las vasijas, Moisés la roció al pueblo. Ese día quedaron todos salpicados de rojo. Yo me imagino que el pueblo dice: a mí, a mí, a mí. Pero el pueblo de Israel lo tomaba de forma literal, creyendo que esa sangre, con esa sangre bastaba. Y ellos quedaron todos manchados de rojo. ¿Sí? Y ahí dice, ¿ya? Ahí dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y dice el pueblo: obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y miren esto, ¿qué dice Hebreos 9:22? ¿Qué dice Hebreos 9:22? Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero esta Hebreos 9:22, ¿para quién ustedes creen que es? ¿Para quién ustedes creen que es? Pero mira lo que pasó en Éxodo. Pero ahora se está diciendo en Hebreos. ¿Para quién? Vamos a ver. Yo sé que ustedes saben para quién. Pero vamos a verlo de esta manera, hermanos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en Zacarías 7:10 al 12? ¿Qué hizo el pueblo? Miren lo que dijo el pueblo anteriormente. El pueblo dijo: todo lo que tú digas, obedeceremos. Todo lo que tú digas, obedeceremos. Pero en Zacarías 7, del 10 al 12, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Hermanos, el diamante es el elemento más duro de la tierra. El diamante. Nosotros en la escuela tenemos cuchillas de diamante. Cuchillas de diamante, pero claro, no toda la cuchilla es diamante, solamente un pedacito para hacer trabajos finos y poder cortar otros metales más duros. Pero miren lo que dice el 12: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni la palabra que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice Oseas 6, 5 al 10. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, hermanos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Qué hizo Adán, hermano? ¿Qué hizo Adán? Dios le dijo: no tomes. ¿Y qué hizo Adán?
desobedeció. Dios le dio un pacto al pueblo de Israel para reconectarse nuevamente con el hombre. Pero ¿qué hizo el pueblo? Le dio la espalda, se tapó los oídos. Hermanos, les voy a dar una tarea, porque no me va a alcanzar el tiempo. ¿Bien? Pero cuando me toque nuevamente, vamos a seguir esto. Éxodo 19, léase Éxodo 19, como yo lo he presentado. Y léase Éxodo 20, 21, 22 y 23. Hermanos, en esos capítulos, Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Pero nada más leemos los 10 mandamientos. Pero cuando usted se lee Éxodo 20, 21, 22 y 23, ahí están las normas y las leyes que Dios les había dado al pueblo. Y si usted se va a Levítico, a veces la gente dice, no, pero Levítico es muy aburrido. Pero por lo que hizo Dios con ellos, tiene que ver una conexión para presentar el nuevo pacto. Para presentar el nuevo pacto, como leímos en Hebreos 8. ¿Sí? Y ahí Dios le dio una serie de estatutos, ¿sí? Y no habían pasado ni 5 días, hermano, cuando ya el pueblo había hecho un becerro de oro. No habían pasado ni 5 días, léalo. Éxodo 20, 21, 22 y 23. No habían pasado ni 5 días cuando ya el pueblo, con todo el oro, con toda la plata que trajeron de Egipto, hicieron un becerro. Traspasaron el pacto. No escucharon la voz. No se sentaron a estudiar, no se sentaron a analizar, no se sentaron a ver lo que contenía el pacto, hermano. Pregunto, ¿pasa eso en nuestro tiempo? Por eso esas 30,000 religiones. ¿Pasa eso en nuestro tiempo? Claro que sí, hermano. Pasan 1500 años, hermano. Pasan 1500 años desde Éxodo y aparece el nuevo pacto, nuevo testamento, nueva promesa. ¿Por medio de quién? De Jesús. Aleluya. De Jesús. Y miren lo que dice Juan 1, 9, 14. Miren lo que dice Juan 1, 9, 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, hay una religión que mesiánica, y que los mesiánicos. Hermanos, el pueblo de Israel, hermano, le voy a decir algo en el nombre del Señor. Suelten al pueblo de Israel. Suelte al pueblo de Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, hermano. Y muchos hermanos creyentes evangélicos, ya, se han vuelto, ya, a ser ahora mesiánicos. Hermano, usted vio lo que leímos. ¿Por qué entonces nosotros vamos a hacer las cosas que hizo el pueblo de Israel cuando Dios los desechó? ¿Por qué vamos a regresar a eso si ya Dios hizo un nuevo pacto? Ellos no comprendieron por qué se hacen todas estas fiestas de los tabernáculos, de las primicias
y aún las hacen, pero no saben el significado. ¿Para qué? Para ganar a los judíos para Cristo. Hermano, suelte a los israelitas. Los israelitas, los judíos, tienen una condición especial con Dios y eso se va a ver en su tiempo. Hermanos, ¿qué tengo que hacer yo? Predicar la palabra a todo el mundo, sea judío o no judío. Pero muchas veces queremos hacer el papel de Dios, hermano. ¿Y qué nos toca? Evangelizar. Evangelizar e invitar a la gente a aceptar a Jesús. Si no lo hace, Dios te bendiga y que el Señor tenga misericordia de ti. Pero yo tengo que seguir guardando el nuevo pacto. Pero entonces usamos ademanes, hacemos fiestas, ya, hacemos cosas dentro de los templos, como hizo el pueblo de Israel. Pero no saben, hermanos, no saben en qué se están metiendo. Por eso se los digo con mucho amor y mucha advertencia, suelte, porque hay una obsesión en el mundo, hay una obsesión que la gente quiere que el judío acepte a Jesús. Hermanos, cuando se habló de la Pascua, y de la Pascua voy a hablar cuando me toque la próxima vez. De la Pascua voy a hablar cuando me toque la próxima vez. Pero en la Pascua, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? La última plaga, la muerte de los primogénitos, tú vas a rociar la sangre, ¿ya? De un cordero sin defecto, la vas a rociar y la vas a pintar el dintel de tu casa. Eso tiene un significado, hermanos. Pero cuando me toque de nuevo se los digo. Vas a pintar el dintel de tu casa. Hermano, ¿ustedes creen, les pregunto, ¿ustedes creen que todos los judíos hicieron eso? No. ¿Por qué? Porque algunos no creyeron y sus primogénitos murieron. No todos, no se crean, hermano, no se crean que todos los judíos pintaron el dintel. ¿Por qué? Porque no creían que Dios estaba hablando a través del profeta que era Moisés. Así que algunos no creyeron y murieron y se quedaron ahí en Egipto muertos. ¿Quiere usted eso? ¿Quiere usted eso para su vida? ¿Quiere usted eso para su familia? ¿Quiere usted eso para su iglesia? Los mesiánicos, hermano, yo estaba investigando y termino con los mesiánicos. Los mesiánicos se crearon en el siglo XIX en Inglaterra en 1885. Ellos no vienen ya desde el Antiguo Testamento. Eso fue en Inglaterra, eso fue un movimiento que se creó ahí. Y ahora tú le dices a alguien de que ¿por qué tú eres mesiánico? Y de repente ni saben explicarte el por qué son mesiánicos. Pero ¿qué te dicen solamente? De que para alcanzar a los judíos, no, hermano. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es predicarle al judío, sí, cuando tengamos la oportunidad, y al no judío. Pero no hacer las mismas prácticas que ellos hicieron. Dios sella su pacto en la cruz, hermanos, con Jesús, derramando su sangre cuando dice consumado es. Juan 19, 30, 31. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, miren, por eso dije lo de la Pascua. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Consumado es. Hermano, ¿vieron lo que hizo Moisés cuando roció? ¿Vieron lo que hizo Moisés en Éxodo cuando roció
al pueblo con sangre. Ok, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Derramó su sangre. Derramó su sangre para todos nosotros. Ese pacto antiguo ya pasó, hermano. ¿Y qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba con los escribas? ¿Qué pasaba con los saduceos? Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Jesús estaba allí, pero como ellos no quisieron atender a la voz de Dios en el Antiguo Testamento, ellos no supieron en las profecías que decía Isaías, que decía Jeremías, ¿ya? Cuando iban a ser el Cristo, cuando iba a ser crucificado, cuando iba a darse en sacrificio para expiación del pecado del mundo, ellos no pudieron comprender y por eso llevaron al pueblo de Israel un conocimiento oscuro. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque no tuvieron el tiempo de sentarse, de estudiar, de analizar el pacto que Dios le dio para que ellos fueran su especial tesoro, para que ellos fueran gente santa, para que ellos fueran real sacerdocio. Por eso rechazaron a Jesús. Pero todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, gloria a Dios. Dios les dio el poder, hermano, le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted tiene poder de parte de Dios de ser llamado hijo de Dios. Pero ¿cómo nos estamos comportando como hijos de Dios? Ese es el título del mensaje. Estamos guardando el pacto nuevo. Hermano, estamos guardando. ¿Y cómo estamos guardando el pacto nuevo? Dios desechó al pueblo de Israel, hermano. Lo desechó. Ahí lo vimos en la palabra de Dios. Por no cumplir el pacto. Y solamente tenían que hacer dos condiciones. Oír la voz de Dios y guardar el pacto. El pueblo escogido de Dios, hermano, tiene un pacto. Pero si el pueblo quebranta ese pacto, entonces es desechado. Un pacto, hermano, cuando usted hace un pacto tiene 4 partes a resolver. 4 partes a resolver. Personas. 1, personas. ¿Quién o quiénes? ¿Para quién es el pacto? ¿O para quiénes son el pacto? Y creo que con los versículos anteriores usted puede responder a esto. ¿Quién o quiénes? Contenido. ¿Qué tiene el pacto? ¿Qué tiene el pacto? ¿Qué contiene ese pacto? Hermano, si usted no sabe cuál es el nuevo pacto, tienen otra tarea. Ya le he puesto 2 tareas. La segunda tarea es, si usted ya ha leído la vida de Jesús en los 4 evangelios, le recomiendo que comience a leer desde hoy el evangelio de Juan hasta Apocalipsis sin detenerse. Y no lo lea salteado, no lo lea salteado, hermano. Lea desde Juan hasta Apocalipsis. Y ahí usted se va a dar cuenta, y ahí nos daremos cuenta, porque me incluyo, de lo que Dios quiere para sus hijos. Hágalo. Porque si a usted le preguntan, ¿y cuál es el nuevo pacto? Sí, Dios hizo un nuevo pacto a través de Jesús. Pero ¿cómo guardamos? ¿Qué tenemos que guardar? Por eso que hay que resolver 4 cosas cuando a usted le dan un pacto. ¿Ya? ¿Qué son esas? ¿A quiénes? ¿A mí? ¿A él? ¿A ellos? ¿Estoy yo incluido? Contenido. ¿Qué tiene el pacto? ¿Qué contiene? El tiempo. ¿Cuánto tiempo es lo pactado? Hermano, ¿cuánto tiempo es lo pactado? Por eso le dije que tiene que leer hasta Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo es lo pactado? ¿Aguantará usted hasta allá? Nadie sabe. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor?
la hora ni el día, nadie sabe cuánto durará lo pactado. ¿Puede usted aguantar? ¿O cree usted, hermano? Dice Juan, a todo lo que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Hermano, para aceptar el nuevo pacto, lo primero que usted debió de haber hecho es arrepentirse. Mire que no estoy diciendo aceptando a Jesús primero. Usted debe de arrepentirse por sus pecados. Incluyendo eso, usted entonces acepta lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí usted está aceptando el pacto. Ahí estamos aceptando el pacto. Pero la pregunta que yo me hago, ¿quebrantamos el pacto? En algún momento de nuestras vidas, siendo hijos de Dios, ¿hemos quebrantado el pacto? Yo lo puedo decir por mí. Sí, no somos perfectos, pero vamos en ese camino, en esa lucha. Y dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero muchas veces creemos, hermanos, creemos que hemos aceptado de corazón a Cristo, pero quebrantamos el pacto y nos da igual, nos da, no, como que, cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque el pecado no nos domina, porque hemos aceptado un pacto, hemos aceptado que la sangre de Cristo, ¿ya?, me limpia y me santifica, pero para yo mantenerme santificado y que yo sea real sacerdocio y que yo sea un tesoro para el Señor, yo tengo que guardar todos los días, procurar en mi corazón guardar el nuevo pacto. Y ahí es donde a veces me asusto cuando escucho ya a personas que dicen, pero hazlo así, no te preocupes porque vivimos bajo la gracia. Hermano, cuidado con esas palabras. Hazlo como tú quieras. Dios ahora es un Dios de amor. Hermanos, cuidado. ¿Por qué? Porque en el tiempo del pacto va a haber un juicio. En el tiempo que se termine el pacto va a haber un tribunal. Entonces, ¿cómo estamos nosotros guardando el pacto? ¿Cómo estamos guardando nosotros? ¿Aceptamos como el pueblo de Israel? Sí. Acepto a Cristo como Señor y Salvador porque yo creo que la sangre de Cristo, yo no estuve ahí. Bienaventurado el que no vio y creyó. Pero yo lo creo. ¿Pero por qué lo cree? Hermano, ¿por qué usted cree que la sangre de Cristo limpia tu pecado para tú tener vida eterna? ¿Por qué usted cree eso? Eso tengo que hablarlo cuando hablo de la Pascua. No me quiero desviar, hermano. ¿Cómo estamos guardando nuestro pacto? Y faltó uno aquí, el resultado de la promesa. Si guardas el pacto, ¿qué te sucede? Si quebrantas el pacto, ¿qué te sucede? Ahora, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? Hermanos, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Los israelitas o los que hacen lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, miren lo que dice Gálatas 6, 15, 16. ¿Quiénes son los israelitas de ahora? ¿Quiénes son los verdaderos? Casa de Israel. Dice, porque en Cristo, dice Gálatas 6, 15 y 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hermanos, ¿quién es el Israel de Dios ahora?
¿Lo ven? ¿Lo ven? Hermanos, más claro no lo puede decir Romanos 2. Hermano, escriba esto. Hermano, escriba esto. Romanos 2, 28 y 29. Y observe y lea lo que dice Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. No es judío el que es exteriormente, el que es en lo interior, hermanos, el que se quita ese prepucio del corazón, ese odio, esa venganza, esas murmuraciones. Quítese ese prepucio del corazón. Ese es el verdadero judío, hermano. El que guarda las leyes de Dios en el corazón y en la mente. No hacerlo literalmente como quiso hacerlo el pueblo de Dios. Ese es el verdadero judío. Yo soy de la casa de Israel ahora, porque yo recibí a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador, limpió mi pecado y yo voy a estar gozando de las promesas de Dios en el reino de los cielos, hermano. Ese es el pueblo de Israel verdaderamente. ¿Por qué? Porque Dios desechó al primero. Hermanos, mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 10, 5 al 12. Y en la Biblia al día, tomé este pasaje en la Biblia al día. Dice, sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. En la Reina Valera dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, por eso está escrito, por eso se escribió, para que nosotros no cometamos el mismo error, para que nosotros no le demos la espalda a Dios, para que nosotros no nos tapemos los oídos como hizo el pueblo de Israel, porque Dios los desechó. Y ahora somos nosotros, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. No podemos contaminarnos, hermanos. Hermanos, preocupémonos por guardar el pacto, particularmente como hijos de Dios y como iglesia también. Hermanos, no podemos permitir que la palabra de Dios se desvirtúe. La semana pasada estuve leyendo y estuve escuchando una entrevista. Jesús Adrián Romero, y lo digo con nombre y apellido. Búsquenla la entrevista de él. Jesús Adrián Romero.
uno de los máximos, y voy a poner entre comillas, porque ya lo dudo, uno de los máximos compositores, intérpretes de la música cristiana. ¿Qué dijo en su declaración? ¿Qué dijo en su declaración? Se los digo y cito. Ahora en este tiempo, de un tiempo para acá, yo quisiera hacer canciones más mundanas. Así lo dijo, hermanos. Así como se los estoy diciendo, canciones más mundanas. Y le preguntaron, ¿y por qué usted quiere hacer eso? ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten excluidas. Porque quiero tener personas incluyentes. Estas personas LGBT. Estos ateos. ¿Ya? Pero ¿qué dice el manual, hermanos? Por eso que no guardamos el pacto a veces bien. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de estudiar el manual, de escuchar la palabra de Dios pura. Y no podemos, hermanos, no podemos suavizar el evangelio. El evangelio habla por sí solo. La palabra de Dios habla por sí sola. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios sellado en tu vida, en tu corazón, tú vas a hablar palabra sin ponerla light, sin suavizarla. No podemos, hermanos, permitir. Y eso es lo que se está haciendo en este mundo. Por eso, en estos últimos tiempos, queremos incluir a personas que siguen cometiendo los mismos pecados, pero dicen estar, ¿ya?, en una nueva vida en Cristo. No puede ser. Por eso que de Juan a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta cómo usted debe y debemos, me incluyo, guardar el nuevo pacto que usted prometió a Dios hacer, si es que en verdad usted aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y por eso fueron escritas, como dice Corintios, 1 Corintios 10. ¿Para qué? Para no volver a cometer los errores que cometieron ellos. Porque yo no quiero que algún día, hermano, yo no quiero que algún día, cuando yo esté enfrente del Señor Jesús, me diga, yo nunca os conocí, porque no guardaste mi pacto, porque en verdad no me aceptaste, porque fue un remordimiento, porque de repente lo hiciste como una responsabilidad, pero en verdad no estaba arraigada la palabra de Dios en tu corazón. Por eso es que muchas veces, hermano, cuidado con esas frases que escuchamos en las iglesias, en plural, hermano, porque pasa, y lo dijo Pablo en Timoteo, cuidado, Timoteo, porque va a haber gente avara, va a haber gente que sí que va a la iglesia a escuchar, pero en verdad no van a creer, que te van a decir, haz como te dé la gana porque vives bajo la gracia. Tú puedes ir de cualquier manera. Tú puedes estar y puedes ir y puedes ir a la fiesta y puedes fiestar, como estábamos viendo un video que nos mandaron en el Ministerio de Varones, que decía un sacerdote que yo puedo tomar y beber licor hasta no emborracharme, porque eso no era pecado. Entonces, hermanos, cuidado con lo que escuchamos en el mundo. Y cuidado con traer eso a nuestros hogares, ahora que estamos en los hogares. Hermano, lo primordial que nosotros tenemos que hacer es guardar el pacto, evangelizar, servir a Cristo, tener una iglesia que vaya a predicar la palabra. Eso es importante. Pero lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es saber cómo nosotros guardamos el pacto, cada uno individualmente, porque Dios ve tu corazón. Y para terminar, hermanos, miren lo que dice el pasaje de Hebreos que leímos. Hermano, anote este pasaje y léalo. Hebreos 8, 6 al 10 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, hermanos, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, ustedes están leyendo la palabra de Dios. Ahí lo dice clarito. Ahí lo dice. ¿Para qué hacer un segundo pacto? Si el primer pacto se hubiera hecho con la perfección de vida, ¿para qué hacer uno nuevo? ¿Sí? Pero sigue diciendo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hermanos, ahí está. Dios se desentendió del pueblo de Israel. Hermano, ¿por qué usted cree que al pueblo de Israel le pasan tantas cosas y están dispersos y están así como gallinas alborotadas y que unos vienen y otros van y les pasa esto y les pasa lo otro y están en guerra y están en situaciones en su propio lugar? Por lo que dice la palabra. Pero a veces nosotros nos estamos preocupando, hermano, preocúpese por usted en guardar el pacto nuevo. En eso es lo que debemos de estar. Y sigue diciendo la palabra. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora yo soy casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. En la mente y en los corazones. Ahí está, hermanos. Hermanos, si yo tengo un carro, hermanos, si usted tiene lo más preciado y hay dos personas y usted se lo quiere dar a uno, hay alguno que va a decir, ¿y qué? El hermano, ¿por qué me está dando ese carro? Ese carro por dentro debe tener algo. Ese carro por dentro debe estar dañado. El hermano me está regalando ese carro porque después yo voy a tener problemas. Pero si tú no lo quieres, bueno, yo se lo voy a dar a otro. Si el carro tiene 10, 11, 12, 13 años andando. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Si el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no quiso aceptar el pacto con Dios, porque ellos, si hubieran leído el pacto, supieran todas las promesas que Dios le iba a dar. Pero ven acá, si tú no lo quieres, yo lo voy a coger. Si tú no lo quieres, pues yo sí lo cojo. Yo sí lo voy a tomar. Ahora, si tú no quieres ser casa de Israel, ahora yo soy casa de Israel. Porque yo acepté al Rey de Reyes y Señor de Señores que me va a dar una recompensa. Pero por eso tengo que guardar el pacto. ¿Y cómo lo guardo? ¿Y cómo lo guardo? ¿Y qué tiene el nuevo pacto? ¿Qué contiene el nuevo pacto? Hay 4 cosas para resolver, hermano. Y ese es el próximo mensaje. 4 cosas para resolver en un pacto. Personas, ¿quién o quiénes? ¿Qué tiene el pacto? ¿Qué tiene el pacto? ¿Qué contiene el pacto? Por eso que nos reunimos los jueves. Por eso que nos reunimos los miércoles. Pero no hay 63 cámaras. ¿Cuántas cámaras hay? 10, 5, 4. Pero entonces preguntamos, ¿qué es justificación? ¿Qué es glorificación? ¿Qué es regeneración? ¿Qué significa Trinidad? Y explicamos una serie de doctrinas básicas que están en el nuevo pacto para yo mantenerme fiel y santo, pero yo hago cualquier cosa en mi casa porque los hermanos no me están viendo. Pero hey, guarda el pacto en tu corazón y en tu mente. De repente, hermano, yo no le tengo que decir, hermano, si usted se quiere congregar, congréguese. Amén. No estoy aquí para obligarles. Pero al final, en Apocalipsis,
el tiempo lo dirá. Y el resultado, Jesús te va a decir, ¿guardaste mi pacto o no? Pero si tú no estás guardando el pacto consecutivamente, si tú no estás guardando el pacto y prefieres todavía tener prepucio en tu corazón, tú prefieres estar viendo cualquier otra cosa, prefieres estar haciendo, como decía en Corintios, fornicación, adulterio, herejía, murmuraciones. Si tú quieres estar haciendo eso, ¿qué tú hiciste? Cuando te presentaron a Jesús, tú hiciste así, ¿ven? No escuchaste verdaderamente la voz de Dios. Y de repente puede ser que sea un resentimiento, un remordimiento que tuviste por lo malo que hiciste. Hermanos, les invito a que guardemos el nuevo pacto que tú y yo hemos aceptado. Y si lo hemos quebrantado de una u otra forma, pidamos perdón. Pidamos perdón. Porque aquí está cómo se hace. Y no decir simplemente, hermanos, que vivimos bajo la gracia. Eso tiene, hermanos, eso de vivir bajo la gracia, hablaremos en otra ocasión. Pero si en verdad tú, te hago un llamado, si en verdad tú sientes que no estás guardando el nuevo pacto, hoy puedes decirle a Cristo Jesús, me arrepiento del pecado que he hecho y después acepto a Cristo porque Él derramó esa sangre una vez y para siempre, aceptando ese nuevo pacto, por lo que Él me dará algún día en los cielos. Te invito a que lo hagas esta mañana, para que algún día Dios te diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has dado un nuevo pacto. No nos has condenado, Padre, no nos has condenado para ir a un infierno eterno, porque lo merecíamos, lo merecíamos. Pero yo te doy gracias y te doy gloria a ti, Dios Padre, que tú resolviste hacer un nuevo pacto para que todo aquel que creyera en ese nuevo pacto y el gozo que traerá después. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Porque por todo lo que yo he hecho en mi vida, yo no merezco que tú hayas hecho un nuevo pacto, pero por tu amor, Padre, por tu misericordia, tú resolviste de que algún día nosotros estemos contigo y por eso tú hiciste un nuevo pacto. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, y que lo pueda cumplir hasta lo sumo, Padre. No somos perfectos, pero que nuestro corazón sienta y que tú lo veas, de que nosotros cada día de nuestra vida, un día más que tú nos das, Padre, el milagro de la vida, un día a la vez, nosotros procuremos guardar hasta lo sumo, por lo que dice tu palabra, este nuevo pacto, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estoy confiando, Señor, en ti. Eres tan fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor.
una mansión. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a cuidar y puedo descansar, de una mansión. Cristo me dará si el sol llega